Hola chicos, hoy os traigo un vídeo sobre una de las mejores técnicas de estudio para aprender y memorizar mejor y obtener así mejores calificaciones. Ya os he hablado muchas veces sobre mi metodología de estudio básica, que os la dejo por aquí arriba si aún no la habéis visto, la cual se basa en un sistema de vuelta y en cada vuelta especifico cómo utilizo una metodología de estudio diferente. Es verdad que yo en mi técnica de estudio general termino mezclando muchas técnicas de estudio diferentes porque personalmente me beneficia más. Entonces, como veréis en ese vídeo de mi metodología básica, conforme voy avanzando en las vueltas, voy mezclando varias técnicas como es el leer y subrayar, el hacer esquemas o incluso mapas conceptuales. Pero durante todas estas vueltas implemento lo que para mí es la técnica clave, el Active Recall. El Active Recall es una metodología de estudio que se centra en la autoevaluación mediante preguntas durante el estudio, no solo al final de este estudio, como sería por ejemplo los exámenes. Este método facilita la retención a largo plazo, así que básicamente es aprender a recordar lo que estudiamos durante el estudio. Hay muchas formas de aplicar este Active Recall y durante los años yo he ido cambiando estas formas según lo que más se adaptara a mí en ese momento. Y ahora más adelante os explicaré algunas de estas formas que podéis aplicar. Hay varios estudios que demuestran la eficacia de este método, pero mi estudio favorito es uno que se hizo en 2011, un experimento realizado por Karpik y Blunt, en el que cogieron estudiantes de universidad y los dividieron en 4 grupos. Estos 4 grupos tenían que estudiar exactamente el mismo contenido, pero con una metodología de estudio diferente. El primer grupo tenía que leer el temario una vez, el segundo grupo tenía que leer el temario 4 veces, el tercer grupo tenía que leer el temario y hacer un mapa conceptual, y el cuarto grupo haría lo que es el Active Recall, es decir, leer una vez y autoevaluarse, y así sucesivamente. Al final del estudio, los resultados demostraron que el cuarto grupo con la técnica del Active Recall tenía unos resultados muchísimo mejores que los otros grupos, lo cual demostraba la eficacia de este método. Yo personalmente durante mi estudio, durante la realización de cada vuelta, me doy cuenta de que estudio de forma pasiva. Leo, subrayo y hago esquemas con los libros abiertos delante mía, por lo cual es estudiar de forma pasiva. De esa forma nuestro cerebro se autoengaña pensando que ha retenido esa información cuando no es así. La prueba de esto es cuando a veces en exámenes nos preguntan algo que sabemos exactamente en qué página se encuentra y de qué color lo subrayamos, pero no nos acordamos de qué era. No nos acordamos del contenido, de la información. Y eso nos da mucha rabia y es el resultado del autoengaño de nuestro cerebro, haciéndonos pensar que por ese estudio pasivo ya habíamos retenido la información y no era así. Hay personas que únicamente estudian aplicando el Active Recall y otras personas que lo hacen como yo lo hago, que es mezclando varias técnicas, pero incluyendo el Active Recall durante esta metodología, porque por ejemplo yo no quiero dejar de leer y subrayar, no quiero dejar de hacer esquemas porque personalmente siento que sí que me aportan algo, pero claro, a ello le añado el Active Recall para asegurarme de que ese trabajo activo lo sigo haciendo. Os voy a dar un par de ejemplos sobre cómo poder aplicar este Active Recall en vuestro estudio. La primera y una de mis favoritas es el pregunta y respuesta. Esto se hace con tarjetas de estudio, flashcards, con la pregunta a un lado y la respuesta al otro. Estas tarjetas las vas realizando durante tu estudio pasivo. Es decir, cuando tienes el libro delante, vas haciendo las preguntas, metes la respuesta y guardas la tarjeta para el estudio activo de más tarde. Luego, cuando estás frente a estas tarjetas, simplemente lees la pregunta e intentas pensar, intentas trabajar la respuesta antes de verla y luego lo compruebas. Para este paso yo recomiendo las aplicaciones Quizlet y Anki, que son las dos que ya he probado y de momento estoy utilizando más Anki. Otra forma de aplicar este método son resúmenes y esquemas activos. Es decir, en vez de hacerlo de forma pasiva con tu libro delante, intenta hacerlo en voz alta o escribirlo sin mirar absolutamente nada en la hoja en blanco. Saca la máxima información que puedas de tu cerebro para intentar completarlo con lo que puedas y con lo que te acuerdes. Y luego, una vez hayas puesto todo eso y no te acuerdes de nada más, vuelves a tu libro, corriges y compruebas qué te falta para completar ese esquema o resumen. Así podemos ponernos a prueba y ver si hemos retenido al menos los conceptos clave. Un tercer punto también para aplicar esto sería hacer pruebas prácticas. Algo que a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, cuando estoy más cansada en el estudio pero quiero seguir estudiando, meto estas pruebas prácticas porque me siguen haciendo trabajar mentalmente y a la vez como que estoy un poco más descansando o de chill porque estoy haciendo algo más interactivo. Por ejemplo, yo utilizo algunas aplicaciones como llegan a ser la aplicación de Pulse Life, que en concreto en esta aplicación podéis crear un perfil de forma gratuita con mi código EMANEMSES y tenéis acceso a muchas cosas relacionadas a ciencias de la salud, pero algunas partes de esta aplicación te permiten poder competir con otros estudiantes, hacer juegos
juegos, casos clínicos y la verdad es que está bastante bien. A esto quiero llegar que según lo que tú estés estudiando, intenta buscar aplicaciones, juegos, cosas interactivas que te hagan poner en práctica ese estudio sin tener tus libros delante y sobre todo que te hagan pensar. Otra cuarta forma de aplicar este Active Recall es enseñar a otras personas. Parece una tontería, pero de esa forma retenemos muchísimo más la información. Nos ayuda a controlar y consolidar la información que estamos aportando. Yo lo que suelo hacer con mis amigos, por ejemplo, es de vez en cuando enviarnos mutuamente las preguntas. Entonces, por videollamada, yo voy respondiendo sus preguntas como si yo fuese un profesor. Le explico las dudas que él tenga si le puedo ayudar. Y luego del revés, yo le hago mis preguntas. Es una forma bastante interactiva que, como digo, hace que se te quede la información mucho mejor, porque a veces incluso tienes que buscar a explicar esa información de varias formas diferentes para que lo entienda bien. Entonces, realmente comprueba si tu comprensión respecto a ese tema ha sido eficiente. Algo que también podéis hacer es aplicar la ley de Pareto, es decir, centraros en quedaros con la palabra clave de cada parte. Yo esto, por ejemplo, lo aplicaba muchísimo en bachillerato, sobre todo en Historia de España, porque eran exámenes muy largos de mucho desarrollo. Entonces me centraba en aprender el concepto clave, la palabra clave de cada párrafo, porque más o menos cada párrafo suele rondar una idea principal. Una vez haya aprendido la idea clave de cada párrafo, lo podía montar como esquema en una hoja de papel y de ahí aprender a desarrollar el tema a partir de los conceptos clave principales. Es una idea muy buena que trabaja muy bien el Active Recall y a mí me ayudó muchísimo en bachillerato. Otra forma de aplicar el Active Recall es hacer preexámenes durante el estudio y no al final. Yo anteriormente lo que hacía siempre era estudiar todo el temario y luego ya hacía exámenes de años anteriores para ver un poco cómo iba. Pero al haber hecho esos exámenes al final del estudio no me permitía el remodelar y modificar mi forma de estudiar o los temas que tengo que reforzar porque tenía los exámenes a la vuelta de la esquina. Entonces recomiendo mucho estos preexámenes durante tu estudio para así poder guiarte un poco y ver en qué tema estás fallando más, en cuáles menos, y así poder guiar tu estudio y reforzar a lo mejor aquellos pilares, aquellos temas que te cuestan mucho más. Otra forma también es aplicar el efecto de hipercorrección, es decir, cuando nos corrigen, cuando cometemos un error, nos solemos quedar mucho más con ese error y la respuesta, simplemente por la forma en la que se nos ha corregido, porque estábamos seguros de una respuesta y al final no era así y nos han corregido. Esto suele pasar mucho cuando preguntas en clase, por eso recomiendo mucho que hagáis vuestras preguntas en clase, porque cuando te corrige el profesor, sobre todo cuando es enfrente de la clase, te suele dar un poquito de vergüenza, te suele sentir un poco mal por haber fallado porque estabas seguro de tu respuesta y entonces ese error se te queda grabado y esa respuesta correcta se te va a sentar de forma mucho más efectiva en la cabeza que si fuese, por ejemplo, leyéndolo de forma pasiva. Además de recomendaros de hacer estas preguntas en clase, os recomiendo también de ir anotando esas preguntas durante la clase, aunque las hagáis de forma oral, escribirlas también. Así luego en casa, en intervalos de tiempo, podréis volver a sacar esas preguntas y volver a intentar ver si sabéis todavía responder. Otro punto para aplicar esta técnica sería el recitar en voz alta. Yo antes lo que solía hacer era recitar frase por frase. Hacía una frase, la decía en voz alta, la siguiente la decía en voz alta, iba viendo si era capaz de decirla nuevamente. Pero claro, ya había un momento en el que como iba frase por frase, todo mi texto perdía sentido. Yo ya no sabía de qué estaba hablando. Por lo cual os recomiendo mucho hacer esto párrafo por párrafo para que no cambiéis la idea principal y sepáis decirla toda de golpe y ya luego pasar al siguiente. Así que si es necesario, leéis el párrafo varias veces y hacéis varios intentos de decirlo entero en voz alta, y lo que también recomiendo es que cambiéis las palabras técnicas que más os cuesten o que menos se os queden e intentéis modelar el texto con palabras vuestras que os hagan retener la información de forma mucho más fácil para vosotros. Otra forma de aplicar este Active Recall son las oclusiones. Yo esto lo utilicé mucho para anatomía, tanto en libro como en el iPad. Por ejemplo, en el libro, cuando yo tenía la imagen enfrente mía, lo que solía hacer era tapar las palabras de cada parte e intentar volver a acordarme de qué parte era tapando las palabras. Pero mi mente solía hacer a veces trampa, es decir, yo tapaba y si por ejemplo no me venía la palabra, hacía un poco así con el dedo, intentaba mirar, o por ejemplo tapaba, pero inconscientemente mi mente estaba ya leyendo las palabras de después para que luego resurgiera más fácil. En fin, que mi mente me quería engañar, por lo cual pasé a hacerlo en iPad. Entonces en el iPad, en aplicaciones como GoodNotes, lo que hacía era tapar, dibujar en blanco encima de todas las palabras de esa parte, por ejemplo, de ese dibujo. Luego me distraía 5 o 10 minutos para olvidar un poco las palabras que he leído, volvía e intentaba escribir por encima cuáles eran cada una. Y ya una vez las había escrito todas, iba borrando una a una para ver si había acertado o no había acertado y así corregirme. Ya habéis visto que hay muchas formas de aplicar este método y seguro que hay todavía muchas más que no conozco,
pero estas son las que yo ya he aplicado o todavía aplico hoy en día. Quiero terminar explicando y recordando el por qué es tan importante la memorización a largo plazo, ya que muchas personas siguen pensando que el tragar la información y vomitarla en el examen es suficiente y que no les importa retener esa información más allá del examen como tal. Por ello recomiendo que miréis el por qué estáis haciendo esos exámenes. El objetivo mínimo, el pequeño objetivo es aprobar el examen, pero el objetivo principal es que más tarde, como futuro profesional, seas capaz de haber guardado esa información y saber aplicarla en la práctica. No vale que hayas hecho un examen y elimines esa información de tu cabeza, porque luego en la práctica no lo vas a saber aplicar de la misma forma, porque no has aprendido a trabajar la materia de forma correcta. Es decir, en una carrera, por ejemplo, la mayoría de las asignaturas se basan en acumular conceptos con los años para que luego los sepas aplicar todos a la vez. Si vas eliminando los primeros conceptos y no los has mantenido a largo plazo, esa base ya no existe, ya no vas a tener una base sólida que aplicar. Este tipo de memorización también es importante para aprender a hacer conexiones, es decir, aprendes a hacer conexiones entre conceptos y temas a lo largo del tiempo. Algo básico, por ejemplo, en medicina es saber conectar toda la fisiología del cuerpo. Obviamente todo eso en una asignatura no es posible, te tienen que dar la fisiología renal, la fisiología cardíaca, la fisiología respiratoria. Todo eso no funciona de forma separada, todo eso es un organismo y funciona conjunto, aunque se haya dado de forma separada. Así que si tú estudias la fisiología renal, por ejemplo, de una forma en la que después del examen se te ha olvidado completamente todo, luego vas a tener una falta de conocimientos base que va a perjudicar en el resto de conocimientos. El aprender a hacer estas conexiones facilita muchísimo la comprensión y el pensamiento crítico. Y como he dicho antes, es súper importante a la hora de la práctica. Porque, por ejemplo, en mi caso, de nuevo, cuando me venga un paciente en urgencia, el paciente no me va a decir ¿dónde está el problema? Yo tengo que encontrar cuál es el problema a través de esas conexiones, juntando síntomas, pruebas de diagnóstico, resultados, todo eso lo voy a conectar para llegar a un diagnóstico. Obviamente también esta memorización a largo plazo es muy importante para nuestro rendimiento académico y ya veréis cómo esto va a ser crucial para vuestro rendimiento y sobre todo el aumento y mejora de vuestras calificaciones, ya que cuando puedes retener información de forma efectiva, tienes una ventaja en la obtención de calificaciones altas. Hay que recordar que la memoria es algo que se trabaja, así que si tú realmente eres disciplinado y trabajas esto de forma constante, no solo vas a ver beneficios a nivel académico, sino que en muchos otros pilares de tu vida personal. Vas a desarrollar habilidades cognitivas, como la concentración, la atención, la organización. Algo muy importante también para mí es cómo la memorización a largo plazo disminuye el estrés. Disminuye el estrés relacionado con exámenes, proyectos y la vida académica como tal, ya que te aporta una autoconfianza que es crucial para poder enfrentarte a todo esto. En resumen, la memoria a largo plazo es algo esencial para el trabajo continuo, por lo cual personalmente pienso que es una inversión de tiempo muy valiosa. Como ya os he dicho, yo mezclo muchas metodologías de estudio a la vez, pero el Active Recall en concreto lo tengo muy presente desde que suspendí mi primer año de carrera. Por aquí arriba os dejo un vídeo sobre cuáles fueron mis errores en mi primer año y qué me hicieron suspender, pero desde entonces me he centrado muchísimo en mejorar esas técnicas de estudio y sobre todo en intentar maximizar mi trabajo activo sobre el pasivo. Y personalmente os puedo decir que funciona porque una vez me di cuenta de mis errores en primero de carrera, fui subiendo sin ningún problema hasta ahora estar en quinto de carrera, con todas las asignaturas aprobadas de los años anteriores. Y en concreto para mi último semestre de teoría en medicina, que es este semestre de quinto, estoy viendo mi última asignatura de la carrera y en concreto este semestre para mi Active Recall he elegido Anki. Si os gustan este tipo de vídeos no olvidéis suscribiros y decírmelo en comentarios. Os mando muchísimo ánimo para vuestro estudio y para vuestros exámenes y nos vemos en el siguiente vídeo.